Hay un olor que cualquier mexicano de más de 50 años puede recordar sin esfuerzo. Es el olor del asiento de vinil calentado por el sol de mediodía. Ese olor específico que tenía el interior de casi todos los carros de los años 70 y 80. Mezcla de plástico, polvo y la gasolina que alguien derramó sin querer hace meses. Subías al carro del papá un domingo por la mañana. El sol ya había estado castigando el parabrisas desde las 9, y ese olor era lo primero que llegaba antes de que la puerta terminara de abrirse. Después venía el sonido del motor, la vibración del volante y la carretera adelante. Esta es la historia de los 20 carros que definieron a México en el siglo XX. Algunos los tuvo tu familia. Algunos los viste en la calle desde niño sin saber que nunca los ibas a olvidar. Algunos solo los soñaste. El Studebaker Champion tuvo también un papel cultural que excede su presencia real en las calles mexicanas. Fue el primer carro americano que México vio como elegante en lugar de simplemente grande. Los diseños de Raymond Loewy tenían algo que los ingenieros de Detroit no lograban con la misma facilidad: hacer que un carro pareciera inteligente, no solo poderoso. La nariz de bala, las líneas limpias sin exceso de cromo, la sensación de velocidad en reposo, todo eso llegó al México de los años 40, cuando la referencia de belleza automotriz era el tamaño y el cromo. El Studebaker dijo que podía ser de otra manera. Esa lección, que la elegancia no necesitaba ostentación, tardó décadas en asimilarse en el gusto del consumidor mexicano. Pero la semilla estaba plantada desde 1948, cuando los primeros Champion circularon por Insurgentes. Número 20. El Studebaker Champion llegó a México en los años 40 como uno de los primeros autos americanos accesibles para la clase media que empezaba a crecer con el milagro económico post-revolucionario. Diseño de Raymond Loewy, el mismo que después diseñaría los trenes de la Coca-Cola, con esa nariz de bala que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Quien lo tenía en 1950 no necesitaba decir nada sobre su situación económica. El Studebaker lo decía por él. Lo que muy pocos saben es que Studebaker quebró en 1966, la primera gran marca americana en morir en la posguerra, exactamente cuando México empezaba a fabricar sus propios carros. Hoy quedan unos pocos en manos de coleccionistas del Bajío, que lo sacan únicamente a los encuentros de clásicos de Guadalajara. Del lujo nostálgico al carro del pueblo, que lo reemplazó en las aspiraciones de la clase media mexicana, hay un salto de 20 años y varios miles de pesos de precio. El siguiente no era un sueño, era una realidad que millones de familias alcanzaron con el primer abono. El Ford Galaxy también dejó en México algo más duradero que sus años en producción. Definió visualmente lo que significaba un carro americano de lujo para al menos 2 generaciones. Los niños que crecieron en los años 60 y 70 viendo Galaxy en las calles de su ciudad aprendieron que americano y lujoso significaban lo mismo en términos de automóviles. Esa ecuación, que duró hasta que los japoneses demostraron que la calidad no requería tamaño ni cromo, fue en parte el resultado de décadas de dominancia visual del Ford Galaxy y sus contemporáneos en el imaginario mexicano. Cuando los años 80 llegaron con sus carros japoneses compactos y confiables, la resistencia inicial del consumidor mexicano tenía que ver con esa ecuación aprendida. ¿Cómo podía algo tan pequeño ser mejor que algo tan grande? El Datsun y el Tsuru tardaron años en convencer a quienes habían crecido mirando Galaxy. Número 19. El Ford Galaxy fue en los años 60 y 70 la prueba visible de que alguien había llegado. No el médico rico ni el empresario de Polanco. Esos tenían Lincoln y Cadillac. El Ford Galaxy era el carro del comerciante exitoso de provincia, del abogado con despacho propio en una ciudad mediana, del gerente de empresa que había escalado lo suficiente para que su carro dijera algo sin decirlo en voz alta. Motor V8 de 4.7 litros. Carrocería larga que no cabía en muchos garajes de la época, cromo en cada ángulo posible. El actor, agente de hierro, llegaba en uno en todas sus películas, y nadie en la audiencia necesitaba preguntarse si era rico o pobre. Lo que no se contó en ninguna película es que el Ford Galaxy consumía tanta gasolina que después de la crisis del petróleo de 1973, muchos dueños lo vendieron de emergencia para comprar algo japonés. Todavía circulan algunos en ferias de carros clásicos de la Ciudad de México, donde se venden por precios que habrían comprado 3 apartamentos en los años 60. Del carro que anunciaba el éxito al carro que fue el éxito de toda una industria nacional, hay una diferencia fundamental. Uno lo fabricaban los americanos para mexicanos ricos. El otro lo fabricaban los mexicanos
mexicanos para mexicanos de a pie. El Rambler Classic de BAM tuvo además una distinción que ningún otro carro de esta lista tuvo. Fue diseñado por una empresa que genuinamente creía que el consumidor importaba más que el margen de ganancia. American Motors Corporation, la empresa americana que le daba las licencias a BAM, era la única de las 4 grandes americanas que en los años 60 fabricaba carros con cinturones de seguridad de serie, con estructuras de carrocería pensadas para la protección del pasajero, con materiales interiores que no eran un peligro de incendio en un accidente. El ingeniero Ralph Nader, que en 1965 publicó el libro Unsafe at Any Speed, que cambió la legislación de seguridad automotriz americana, mencionó a AMC como la excepción entre las grandes. Eso no se tradujo en ventas en México. Los compradores de los años 60 no compraban por seguridad, sino por precio y confiabilidad. Pero dice algo sobre el carácter de la empresa cuya licencia usaba BAM para fabricar el carro más honesto de México. Número 18. El Rambler Classic de BAM, vehículos automotores mexicanos. Fue durante los años 60 y 70 uno de los sedanes más vendidos del país y uno de los más olvidados por la historia. Motor de 6 cilindros en línea, prácticamente indestructible. Había Rambler Classic que llegaban al 1.000.000 de kilómetros sin haber abierto el motor. Precio accesible para la clase media y una red de distribución que cubría toda la República. Lo fabricaban en la planta de Vallejo, Azcapotzalco, con manos mexicanas. La ironía es que el carro más mexicano que existió en esa época llevaba nombre americano, AMC, American Motors Corporation, y desapareció cuando Chrysler compró AMC en 1987 y no quiso competir contra sus propios productos con una marca nacional. BAM cerró en 1988. Los Rambler que quedan son reliquias de algo que pudo haber sido y no fue, una industria automotriz genuinamente mexicana. De la marca mexicana que murió por una decisión corporativa extranjera, al carro alemán que México adoptó tan profundamente que le puso nombre propio, hay una historia de identidad que pocas naciones automotrices han vivido. Número 17. La Volkswagen Combi llegó a México en los años 60 y se quedó para siempre en la memoria, aunque dejó de fabricarse en la planta de Puebla en 1995. 253.926 unidades producidas en Puebla a lo largo de 25 años. Para las familias fue el vehículo de los viajes largos. Para los pequeños empresarios fue la primera herramienta de trabajo. Para la Ciudad de México fue el transporte público informal que llenó el vacío que dejó la quiebra de Ruta 100 en 1995. El nombre combi se volvió tan parte del vocabulario mexicano que hoy, en 2026, cualquier van de pasajeros se llama combi, independientemente de la marca. Esa es la única forma de inmortalidad que importa, cuando el nombre del producto sobrevive al producto mismo. México fue el último país del mundo en fabricarla. Cuando Puebla apagó la línea, apagó la última fábrica de combi del planeta. Del vehículo que se volvió palabra al sedán que se volvió símbolo nacional, hay una diferencia. La combi movía a la gente, el siguiente movió a toda una cultura. Número 16. El Datsun 510, conocido en México como Datsun Bluebird en su primera versión y después como el Bolillo en su versión 710, fue el carro con el que Japón demostró en México que podía fabricar algo mejor que los americanos a la mitad del precio. Llegó en los años 60, cuando nadie en México sabía ubicar a Japón en el mapa, y se convirtió en el primer carro japonés que la clase media mexicana compró en serio. Motor serie A de 4 cilindros, simple hasta la elegancia, que cualquier mecánico de barrio reparaba de memoria. La planta de Civac en Cuernavaca, la primera fábrica de Nissan fuera de Japón, empezó a producirlos en 1966. Con el Datsun llegó también algo que nadie había anticipado, la percepción de que lo japonés no era lo barato, sino lo inteligente. Esa percepción, construida carro por carro durante 2 décadas, preparó el camino para todo lo que vino después. Del primer japonés al japonés más vendido de la historia de México, hay 30 años de evolución y millones de familias que hicieron la misma apuesta, confiar en lo que funcionaba. El Chevrolet Impala de los años 60 tuvo también un rol específico en el México de esa época, que ningún otro auto cumplió. Fue el carro de las fiestas importantes. El bautizo del primer nieto que el abuelo tenía que llegar en carro propio, no en taxi. La boda de la hija mayor que la familia del novio tenía que ver que la novia venía de una familia con carro. La comunión, la quinceañera, el 15 aniversario de bodas que ameritaba salir en el Impala, aunque el resto del año estuviera guardado. Esa función ceremonial, el carro que se saca para los momentos que importan, definió la relación de millones de familias mexicanas con sus posesiones más valiosas. El Impala no era un medio de transporte, era una declaración de que en esta familia había logros que celebrar y recursos con que celebrarlos. Número
Número 15. El Chevrolet Impala de los años 60 fue en México lo que el Ford Galaxy para quienes podían pagarlo, con una diferencia crucial. El Impala era ligeramente más accesible y por eso ligeramente más humano. El médico de buena clientela llegaba en Impala. El abogado exitoso llegaba en Impala. El dueño del negocio que había prosperado genuinamente después de muchos años de trabajo llegaba en Impala. Motor V8 de 5 litros, carrocería de 4 puertas que podía alojar cómodamente a 6 personas, presencia en la calle que comunicaba exactamente lo que su dueño quería comunicar sin necesidad de palabras. En las colonias Narvarte, Del Valle, Lindavista, Polanco de los años 60 y 70, un Chevrolet Impala estacionado frente a una casa decía más sobre el dueño que cualquier currículum. Hoy los coleccionistas mexicanos los buscan con pasión que ninguna cifra puede medir. Hay Impala de 1964 restaurados en Guadalajara que valen más que el departamento donde los guardan. Del carro del éxito al carro del trabajo cotidiano hay una diferencia de clase que define perfectamente la estratificación del México del milagro económico. Número 14. La Valiant Acapulco fue el carro más aspiracional de la clase media mexicana, que no podía pagarse un Impala, pero tampoco quería el bocho del vecino. 2 puertas, líneas deportivas, nombre que evocaba el glamour del puerto más de moda del país. Fabricada en la planta de Chrysler en Toluca, con motor Slant Six de 6 cilindros que era tan confiable como el del Dodge Dart, su hermano mayor de 4 puertas. El nombre Acapulco era puro marketing emocional en su versión más honesta. Le decía al comprador que este carro pertenecía al mismo mundo que las estrellas de cine que tomaban el sol en las playas del Pacífico. La mayoría de sus dueños nunca fueron a Acapulco en su Valiant Acapulco, pero la posibilidad existía y eso era suficiente. Desapareció junto con el Dart a principios de los años 90, cuando Chrysler decidió que Toluca produciría para el mercado americano y no para el mexicano. Fue el fin de una promesa. Del carro de las aspiraciones al carro de la necesidad absoluta, el siguiente fue el que más familias mexicanas de todo el siglo XX tuvieron alguna vez. Número 13. En Renault 12 fue durante los años 70 y principios de los 80 el sedán de la familia mexicana que no alcanzaba para un Dart, pero necesitaba más espacio que el bocho, tracción delantera, innovación técnica que confundía a los mecánicos mexicanos acostumbrados a la tracción trasera americana, motor de 1289 centímetros cúbicos que con el tiempo se volvió tan conocido como el del Datsun. Lo fabricaba Dina en Sahagún bajo licencia de Renault. Lo que muy pocos saben es que el Renault 12 fue en México una historia de lealtad construida y abandonada. Millones de familias le confiaron sus traslados durante una década, y cuando Renault decidió retirarse del mercado mexicano en 1986 por presión financiera, simplemente se fue sin mayor ceremonia. Volvió en los años 2000 como marca de segmento alto. Los mismos clientes que le habían dado lealtad durante 10 años, ahora eran el mercado que Renault ya no quería atender. Del francés que llegó y se fue, al alemán que llegó y nunca se fue, hay una diferencia de compromiso con el país que define la historia entera. El Dodge Dart de Toluca tuvo también una presencia en la cultura popular mexicana que va más allá de las cifras de ventas. Aparece en decenas de películas mexicanas de los años 70 y 80, como el carro del policía, del detective, del hombre de clase media que resuelve problemas con trabajo y no con dinero. Esa imagen, el Dart como símbolo del mexicano trabajador y honesto, no fue diseñada por ningún departamento de marketing. Emergió naturalmente de la realidad de las calles donde ese carro circulaba masivamente. Y cuando décadas después, los directores de cine de época quieren recrear el México de los 70, el primer carro que aparece en las calles reconstruidas es un Dodge Dart, porque sin Dart la escena no parece auténtica. Ese tipo de presencia en el imaginario colectivo es lo más difícil de construir y lo más imposible de reemplazar. Número 12. El Dodge Dart de Toluca fue durante 2 décadas el carro más confiable de México sin excepción posible. Motor Slant Six de 6 cilindros en línea, inclinado 45 grados. Diseño que bajaba el cofre y mejoraba la visibilidad. Fabricado en la planta de Chrysler de México, con alto contenido nacional desde 1969. El mecánico de barrio lo conocía de memoria. Los taxistas del interior de la República lo preferían porque aguantaba todo. Los maestros de preparatoria lo compraban después de 5 años ahorrando porque sabían que iba a durar otros 15. Había Dodge Dart de Toluca que sobrevivían 3 familias consecutivas sin haberse abierto el motor. Esa reputación de indestructibilidad es lo más difícil de construir y lo más rápido de perder. Cuando Chrysler lo descontinuó a principios de los 90, no fue porque el carro hubiera fallado, sino porque la corporación decidió que Toluca ya no fabricaría para México, sino para exportación.
El cliente mexicano que confiaba en el Dart quedó sin carro y sin explicación. Del carro más confiable al carro más vendido hay una diferencia de cantidad, pero no de filosofía. El siguiente también era para gente que necesitaba que el carro llegara. Número 11. El Volkswagen Caribe, el Golf de primera generación, fabricado en Puebla desde 1977, fue la señal más clara de que los años 80 iban a ser diferentes. Tracción delantera, motor de agua en lugar de aire, líneas que rompían completamente con la estética del bocho que la misma planta llevaba una década produciendo. Los jóvenes universitarios de los años 80 lo eligieron masivamente porque decía algo sobre ellos que el bocho del papá ya no podía decir, que querían lo moderno, que conocían la diferencia, que si podían elegir, elegían. El Caribe GT, la versión de motor de 1600 con carburador doble, fue la primera revelación deportiva accesible que México tuvo. Costaba más que el bocho, pero mucho menos que cualquier importado. Duró hasta 1987. Fue reemplazado por el Jetta, que también se fabricaba en Puebla y que prometía lo mismo, pero más caro. Los que tuvieron un Caribe GT dicen todavía que esa fue la versión correcta. Del hatchback deportivo al sedán de familia que definió el concepto de taxi en toda una generación. La distancia es de apenas unos años, pero de millones de unidades de diferencia. El Ford Mustang en México tuvo también una curiosidad histórica que muy pocos conocen. En 1969 y 1970, Ford México fabricó en Cuautitlán una versión especial del Mustang para el mercado local, el Mustang LPO, con especificaciones específicas para el turismo nacional, la competencia de carros de calle más importante del país. Se fabricaron exactamente 200 unidades para cumplir el requisito de homologación. Motor V8 de 4 litros 97, carburador doble, transmisión manual de 4 velocidades, sin radio, sin tapizado de lujo, solo lo necesario para correr. De esas 200 unidades, solo se conocen actualmente 4 sobrevivientes. El resto desapareció como desaparecen los carros de carrera cuando ya no sirven para correr, en modificaciones, en accidentes, en el olvido. Esas 4 unidades son hoy probablemente los objetos de colección automotriz más valiosos que México ha producido. Número 9. El Ford Mustang nunca fue un carro mexicano, era importado, caro, inalcanzable para la mayoría, pero su presencia en las pantallas de los cines de barrio de los años 60 y 70 lo convirtió en el objeto de deseo más consistente que México tuvo durante 3 décadas. Las películas americanas de persecución lo mostraban rugiendo por carreteras que parecían hechas para ese motor. Los jóvenes que en 1964 veían a Steve McQueen manejar un Mustang Fastback azul en Bullitt, se prometían que algún día iban a tener uno. La mayoría nunca lo tuvo, pero la promesa quedó. En México circularon suficientes Mustang de primera generación, los de 1964 a 1973, para que se convirtieran en objeto de culto. La carrera panamericana revivida desde 1990 los incluyó como participantes frecuentes, y hoy, en los encuentros de clásicos mexicanos, el Mustang sigue siendo el carro que genera más fotografías, aunque nunca haya sido el más mexicano. Del sueño importado al carro de trabajo más humilde de la historia automotriz mexicana, hay una brecha social que define perfectamente las dos Méxicos del siglo XX. El Dina Olímpico tenía un sonido que los pasajeros frecuentes aprendían a leer como información. El ronquido del motor al arrancar en frío, más grave, más trabajoso, decía que el autobús acababa de salir del paradero y iba a tomar tiempo en llegar a temperatura. El sonido del freno de aire al detenerse en una parada, ese siseo específico que salía debajo del chasis, decía que el conductor era experimentado porque lo frenaba con tiempo. Y el sonido del motor al subir una cuesta, esa combinación de rugido grave y vibración que se transmitía al asiento y al piso, decía que el motor estaba bien afinado o mal afinado, según si era constante o irregular. Los pasajeros que tomaban el mismo autobús todos los días sabían estas cosas, aunque nunca las hubieran verbalizado. Era conocimiento práctico adquirido por repetición, el tipo de conocimiento que desaparece cuando desaparece el objeto que lo generó. Número 8. El Dina Olímpico no era un auto, era un autobús, pero merece su lugar en esta lista porque para millones de mexicanos fue el vehículo que más horas de su vida transportó. La planta de Sagún en Hidalgo, construida desde cero en un llano en 1951, fabricó el Olímpico desde 1968. Chasis propio diseñado en México, motor Cummins de 210 caballos de fuerza, capacidad para 44 pasajeros. Ese sonido del motor diésel arrancando en frío en las madrugadas, ese ronquido grave que salía del fondo del autobús, es el sonido que cualquier mexicano de más de 50 años reconoce antes de ver el vehículo. El Dina Olímpico llevó a toda una generación
iban a la escuela, al trabajo, al mercado, al cine de los domingos. Cuando la planta de Sahagún cerró después de la privatización y el TLC, cerró con ella la certeza de que México podía construir lo que necesitaba. Hoy unos pocos olímpicos restaurados aparecen en los desfiles del Día de la Independencia en ciudades del Bajío. Son el único monumento que ese proyecto industrial tiene. Del autobús que movió al país al auto que movió las aspiraciones de toda una generación de jóvenes mexicanos, hay un salto cultural que solo puede darse en los años 80. El Volkswagen Jetta A2 de Puebla tuvo además el honor de ser el primer carro fabricado en México que se exportó masivamente a mercados del primer mundo con la calidad como argumento de venta, no el precio. Los Jetta de Puebla llegaron a concesionarios de Alemania, de Estados Unidos, de Canadá en los años 90, con la misma garantía que los fabricados en Europa, vendidos al mismo precio, en las mismas condiciones. Para un país que durante décadas había fabricado carros para su propio mercado, usando las mismas plataformas, con menor exigencia que en sus mercados de origen, ese salto de calidad fue una ruptura histórica. Los trabajadores de Puebla que ensamblaban esos Jetta con destino a Stuttgart sabían que sus manos estaban produciendo algo que los alemanes iban a manejar con la misma confianza con que manejarían uno fabricado al lado de su casa. Eso también es parte de la leyenda del Jetta en México. Número 7. El Volkswagen Jetta A2, la segunda generación fabricada en Puebla desde 1985, fue el carro que la clase media mexicana de los años 90 eligió cuando quería decir que había llegado sin la ostentación del Impala ni la modestia del Bocho. Sedán de 4 puertas, motor de 1800 centímetros cúbicos, acabados que competían con carros europeos a precio accesible para quien tenía trabajo fijo y crédito del banco. Los dentistas jóvenes lo tenían, las arquitectas que habían terminado la universidad y conseguido su primer trabajo de oficina lo tenían, los gerentes de empresa mediana que querían diferenciarse del suru del contador lo tenían. Puebla lo fabricó durante más de 20 años, con versiones que se actualizaban, pero mantenían la misma filosofía, alemán en la esencia, mexicano en las manos que lo ensamblaban. Cuando el Jetta de Puebla apareció en los años 90, México entendió por primera vez que podía fabricar calidad de exportación mundial. Del sedán aspiracional al taxi definitivo de la Ciudad de México, la distancia es exactamente la distancia entre quien tiene trabajo de oficina y quien tiene trabajo de calle. Número 6. El Nissan Tsuru fue el auto más vendido en la historia de México, 2.800.000 unidades entre 1984 y 2017, más que el Bocho, más que cualquier otro modelo. El taxi blanco con franja marrón que circulaba por todas las calles de todas las ciudades mexicanas, el primer auto propio del empleado bancario, la herramienta de trabajo del repartidor, del taxista, del hombre que necesitaba movilidad económica sin pretensiones, motor de 4 cilindros que cualquier mecánico conocía, refacciones disponibles en cualquier parte del país, consumo de gasolina que se podía calcular sin calculadora. Fue también el último auto masivo que un mecánico de barrio podía reparar entero sin computadora. En 2017 lo descontinuaron porque no pasó las pruebas de seguridad. 0 estrellas de 5 en el choque contra un Nissan Versa moderno. Nissan sabía desde años antes que el diseño era peligroso. Lo siguió vendiendo porque era rentable. Ese es el final que el carro más confiable de México mereció y no merecía al mismo tiempo. Del taxi eterno al carro de todos los estratos sociales, la diferencia es exactamente la diferencia entre sobrevivir y pertenecer. Número 5. El Chevrolet Impala de 1964 es hoy, 6 décadas después de que el primero llegó a México, el carro más buscado en los encuentros de clásicos del país. No el más común, el más buscado. Esa distinción importa. El Impala de primera generación, con motor V8 de 4 velocidades, es un objeto que los coleccionistas mexicanos persiguen con la misma seriedad con que otros persiguen arte o antigüedades. Hay restauraciones en talleres del centro de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, que tomaron 10 años y costaron más de su valor de mercado, porque el objetivo no era venderlo, sino tenerlo. Esa irracionalidad del coleccionista, gastar más de lo que vale algo para tenerlo exactamente como era, es la medida más honesta de la importancia cultural que un objeto alcanzó. El Chevrolet Impala alcanzó esa importancia en México sin haber sido nunca el carro más vendido ni el más accesible. Lo alcanzó por lo que representaba, el techo del sueño americano que México miraba con admiración y envidia desde la otra orilla del río. Del sueño americano al sueño europeo, hay en México una generación de por medio que eligió el siguiente como símbolo de que el mundo era más ancho que Detroit y Tokio.
El Lincoln Continental Mark IV de los años 70 tuvo en México una particularidad que refleja perfectamente la relación entre riqueza y ostentación en ese periodo del país. Era un carro tan grande que varios dueños mandaron modificar sus garajes para que cupiera no el carro al garaje, sino el garaje al carro. Era tan pesado que algunos conductores con poca experiencia lo estropeaban sin querer en los primeros meses, simplemente porque los frenos no respondían como los de un carro más pequeño. Y era tan caro de mantener que había dueños que lo usaban exclusivamente los domingos y días de compromiso social, guardándolo el resto de la semana para no gastar en gasolina y en desgaste. Esas inconsistencias, el carro más ostentoso usado con la disciplina del ahorro, son perfectamente mexicanas y perfectamente de esa época. El Lincoln era el símbolo del éxito. El éxito se exhibía los domingos. El resto de la semana se trabajaba para pagarlo. Número 4. El Lincoln Continental Mark III y Mark IV de los años 70 fue en México el carro de las personas que ya no necesitaban demostrar nada, lo cual paradójicamente lo hacía el símbolo más poderoso de todos. Los industriales del norte, los políticos de alto rango, los empresarios que habían pasado de tener un Impala a necesitar algo que dijera claramente que el Impala era ya cosa del pasado. Motor V8 de 7 litros y medio, carrocería de 5 metros y medio de largo que no cabía en los estacionamientos de ningún centro comercial de la época. Interior de cuero que hacía que cualquier cosa que no fuera Lincoln pareciera básica. El Lincoln Continental era también el carro del político corrupto en todas las películas mexicanas de los 70, lo cual no dañó su imagen, sino que la reforzó, porque en el México de esa época, el poder y la corrupción no se percibían como cosas separadas, sino como las dos caras del mismo fenómeno. Quedan poquísimos en circulación. Los que existen son exhibidos con orgullo, que tiene más que ver con historia que con ostentación. Del carro del poder político al carro que el pueblo adoptó como propio, con una intensidad que ninguna campaña de marketing habría podido generar, hay una distancia que solo México sabe recorrer. El Datsun 1200 tenía además una característica mecánica que los mecánicos de barrio amaban y que ningún fabricante anunció como virtud porque no tenía nombre fácil en el catálogo. Era sobredimensionado. El motor de 1000 centímetros cúbicos estaba diseñado con tolerancias mecánicas más amplias de lo estrictamente necesario para su cilindrada, lo que los ingenieros llaman margen de seguridad y lo que los mecánicos llaman que no se fuerza. Eso significaba que el motor aguantaba condiciones de uso que habrían destruido cualquier motor europeo de la misma época. Gasolina de mala calidad, aceite cambiado cada 10.000 en lugar de cada 5.000, altitudes que afectaban la mezcla de combustible, temperaturas extremas de la Ciudad de México a los 40 grados de Guerrero. El Datsun 1200 no se diseñó específicamente para México, pero funcionó perfectamente en México porque su filosofía de construcción coincidía exactamente con las condiciones reales de uso que México demandaba. Número 3. El Datsun 1200, también conocido como el Nissan Datsun 1200, en sus últimas versiones mexicanas, fue el carro más accesible que México tuvo en los años 70 y el que más claramente democratizó la movilidad privada. Motor de 1000 centímetros cúbicos, precio que un maestro de primaria podía pagar en 12 meses de abonos con el sindicato, tamaño que cabía en cualquier calle de cualquier colonia popular. No era hermoso, no era potente, no tenía cromo ni alfombra de lujo, tenía lo que importaba, arrancaba siempre, consumía poco, costaba poco, y el mecánico de la esquina lo reparaba sin necesidad de catálogo. Para millones de familias mexicanas, el Datsun 1200 fue el primer carro propio de su historia familiar. No el carro con el que soñaban, sino el carro que podían. Y esa diferencia entre el carro soñado y el carro posible es exactamente donde vive la mayoría de las historias reales. Del primer carro posible al carro que se volvió imposible de olvidar, hay una diferencia que solo puede entender quien vivió ambos lados de esa historia. El Volkswagen Sedán generó también en México algo que ningún fabricante puede comprar ni planear: un nombre propio. Bocho no viene de ningún manual de marketing, viene de la calle, de la forma en que los mexicanos de los años 70 empezaron a llamarlo porque Sedán era demasiado formal, y Beetle era americano, y Escarabajo era español de España. Bocho era mexicano, era de aquí. Era la manera en que este país le puso nombre a algo que había adoptado tan completamente que ya no podía seguir siendo alemán. Ese proceso de apropiación, tomar un objeto extranjero y convertirlo en propio hasta el punto de renombrarlo, es uno de los gestos culturales más poderosos que una comunidad puede hacer. México lo hizo con el Volkswagen Sedán, y lo hizo con la Volkswagen Combi, y lo hizo con el Nissan Tsuru. Los tres se volvieron tan mexicanos que sus fabricantes extranjeros tuvieron que pedir permiso para llevárselos cuando decidieron que ya no los querían. Número 2. El Nissan Tsuru ya aparece en esta lista.
pero el Volkswagen Sedán merece el segundo lugar porque su historia en México es más larga, más profunda y más definitiva que cualquier otra. Desde 1967, cuando la planta de Puebla fabricó su primer sedán, hasta el 30 de junio de 2003, cuando salió el último de esa misma línea, el carro número 21.529.464 producido en el mundo. México fabricó el bocho durante 36 años ininterrumpidos, mientras el resto del mundo lo abandonaba. 1.700.000 unidades en México. El taxi verde con techo blanco que definió visualmente la Ciudad de México durante 3 décadas. El primer auto de millones de familias que no podían pagarse otra cosa. El carro que un antropólogo llamó mexicano en un libro entero y que Alemania fue a buscar cuando México lo dejó de fabricar porque quería el último ejemplar en su museo. El bocho no fue el más vendido, ese fue el Tsuru, pero fue el más amado. Y el amor no necesita números para justificarse. Del segundo lugar al primero, hay en México una distancia que no se mide en cifras de ventas, sino en décadas de presencia cultural y en la cantidad de personas que todavía pueden describir de memoria el interior de un auto que dejó de fabricarse hace más de 20 años. Número 1. El Volkswagen Sedán, el bocho, es el auto más importante de la historia de México sin discusión posible. No el más vendido, no el más rápido, no el más elegante. El más importante porque sin él, la historia del transporte, de la cultura popular, de la vida cotidiana mexicana del siglo XX es simplemente incomprensible. Llegó en 1954 a una exposición en Ciudad Universitaria y el expresidente Lázaro Cárdenas viajó desde Michoacán para verlo. La prensa lo cubrió como si fuera un evento histórico. Tenían razón. En 1967 empezó a fabricarse en Puebla y desde ese momento hasta 1995 fue durante varios años el auto más vendido de México, el taxi más mexicano que existió, el carro que Chespirito manejaba, el que aparecía en todas las telenovelas de Canal de las Estrellas como fondo de las escenas de calle, porque era imposible mostrar una calle mexicana real sin tener varios en cuadro, el que se usaba para ir a misa los domingos, para llevar a los hijos al colegio, para hacer el mandado, para el primer viaje en pareja, para la última salida, antes de que el médico dijera que ya no se podía manejar. Ferdinand Porsche lo diseñó por encargo de Hitler en 1934. Los aliados lo rechazaron en 1945 porque no veían futuro en ese diseño. México lo adoptó en 1954 como si siempre hubiera sido suyo. Y cuando el 30 de junio de 2003 la línea de Puebla se detuvo para siempre, ese último bocho verde cruzó el Atlántico y fue a ocupar un lugar de honor en el Museo de Volkswagen en Wolfsburg. México fabricó el último bocho del mundo y Alemania fue a buscarlo porque sabía que ese carro ya no le pertenecía a ellos, le pertenecía a nosotros. La Valiant Acapulco dejó también en México algo que muy pocos carros de ese precio dejaron. Un club de propietarios que existe todavía en 2026. El Club Valiant México reúne anualmente en distintas ciudades a propietarios que han mantenido sus unidades durante décadas, algunos desde que sus padres las compraron nuevas. Hay Valiant Acapulco perfectamente restaurados en Guadalajara que tienen más de 50 años y que sus dueños sacan únicamente a los encuentros del club y a las exhibiciones de clásicos. La pregunta que uno se hace frente a esas unidades, ¿por qué gastar tanto en mantener algo que ya no tiene uso práctico? Tiene respuesta en los ojos del dueño cuando habla de su carro, porque ese carro estaba cuando las cosas más importantes de su vida ocurrieron, y mantenerlo en perfectas condiciones es la única manera que tiene de mantener vivo algo de ese tiempo. Estos 20 carros no son una lista de modelos, son una colección de vidas, las vidas de los que los fabricaron, los que nos compraron, los que los manejaron y los que los heredaron. Cada uno de ellos llegó a México en un momento específico de la historia del país y se fue, o sigue, cargando algo de ese momento consigo. No es nostalgia por los carros, es nostalgia por la vida que esos carros representaban, por las carreteras que ya no se hacen de esa manera, por las familias que ya no caben en ese asiento de atrás, por los domingos que olían a vinil caliente y gasolina, y por la certeza que algunos todavía tienen y otros perdieron de que el